noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En las últimas décadas, la corrección política viene imponiendo unos modelos de obligada aceptación pública, y la historia no es ajena a este hecho. Así es probable que usted no sepa que durante la Segunda República existía una ley, la Ley de Vagos y Maleantes, que permitía el internamiento en campos de concentración de los vagabundos y de los mendigos por el mero hecho de serlo. Además, la legislación republicana ejerció una fuerte represión sobre la libertad de expresión de todos aquellos medios que eran desafectos al régimen, mediante la censura de los medios de prensa, fueran diarios, revistas, semanarios o películas. Se lo contamos y fue así. Aunque en teoría la Constitución de la Segunda República de 1931 establecía la libertad de expresión como un valor esencial del nuevo régimen, tal derecho apenas tuvo una plasmación real en el desarrollo cotidiano de su vida política, ya que se aplicaban con mucha frecuencia la Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden Público, que impedían la defensa del régimen del orden público, su ejercicio. Entre otras cosas, estaba penada la apología del régimen monárquico y de quienes lo representaban, o la difusión de noticias que quebranten el orden social. Las sanciones las determinaba el Ministerio de Gobernación, que evitaba concretar qué era lo que se podía publicar y lo que no, asegurándose de este modo un enorme margen de discrecionalidad que administraba con visible arbitrariedad. Unas disposiciones, por tanto, que contradecían la declaración constitucional de que solo un juez podía intervenir un medio de prensa. La Ley de Orden Público facultaba el que la prensa hubiera de ser entregada a la autoridad 2 horas antes de su publicación en caso de estado de prevención. Si se decretaba el estado de alarma, lo que sucedió con enorme frecuencia durante la Segunda República, la autoridad podía secuestrar una publicación. La suspensión de las garantías constitucionales fue antes la norma que la excepción durante la Segunda República. Ya en agosto de 1931 se decreta una suspensión masiva de órganos de prensa católicos o conservadores ante la oposición de estos a las políticas autonomistas y religiosas. A comienzos de 1932 serán El Debate y Mundo Obreros los periódicos cerrados. En agosto de 1932, con motivo del golpe de Sanjurjo, fueron cerradas unas 127 publicaciones y se implantó la censura para todas las publicaciones. Muchas de ellas fueron llevadas hasta el límite de su supervivencia económica. Durante los 4 meses que siguieron a la victoria de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933, se decretó el estado de alarma ininterrumpidamente. Luego, tras la Revolución de octubre de 1934, se implantó la censura previa durante 15 meses, que no cesaría hasta enero de 1936, al convocarse las elecciones del mes siguiente. Celebrados los comicios de febrero, vuelve a aplicarse la censura de prensa, por lo que en la primavera de 1936 resultará imposible averiguar cuál era el estado verdadero del país en unos momentos en los que las violencias y los desórdenes de todo tipo se generalizan. De forma sistemática, a la prensa de izquierdas se le autorizaba toda referencia a sucesos en los que la violencia se ejercía contra las organizaciones revolucionarias, mientras que en modo alguno se permitía la recíproca a la prensa de derechas. Como se censuraban sistemáticamente todos los contenidos que hicieran referencia a desórdenes de tipo revolucionario, la prensa derechista aprovechaba que las alocuciones parlamentarias no podían ser censuradas para reproducirlas y dar una idea de lo que sucedía en España. Pese a todos los impedimentos, la evolución de la prensa de uno y otro signo durante los meses de la primavera y el verano de 1936 ofrecen una imagen de innegable deterioro de la situación y de la tensión extrema que se vivía en todo el país. En resumen, fueron norma las amenazas gubernamentales a periodistas. Fueron frecuentes las multas a la prensa que se negaba a plegarse a las exigencias del poder político, los cierres de órganos de la prensa, la censura previa y la suspensión de las garantías constitucionales. La situación de la prensa durante el periodo republicano contradice toda pretensión de caracterizar como democrático aquel régimen también en lo que hace a la libertad de expresión. Y tenemos la fortuna de contar hoy con la profesora Cristina Barreiro. Cristina, profesora de Historia Contemporánea y también doctora en Periodismo, es decir, que reúne los 2 requisitos mejor que nadie para poder hablar de este asunto. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por traerme, por invitarme y por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Pues es un placer, de verdad, tenerte hoy. En primer lugar, hay que decir que la prensa de la Segunda República incorpora una nota característica
que es la de la, podemos decir, extrema politización, acorde con el tiempo, pero también reflejo de este, ¿no? Lógicamente. Efectivamente, durante los años de la Segunda República lo que nos vamos a encontrar es que la prensa es muy política, pero es un reflejo de la sociedad, de las fuertes tensiones que se vivieron prácticamente desde los primeros momentos de la proclamación del nuevo régimen, y es una prensa con una marcadísima tendencia ideológica, donde además es muy llamativo cómo a los propios medios de comunicación, a los diarios, les gustaba identificarse con una línea ideológica, incluso con un partido, aunque no sean tiempos en los que la prensa de partido esté muy de moda, son más bien periódicos de empresa, pero que tienen una marcadísima línea editorial, e incluso, bueno, pues cuántas veces se ha dicho que hablamos de la república de periodistas, donde quienes están en política a su vez han sido o son directores o han trabajado en diferentes publicaciones, tanto madrileñas como catalanas, como de cualquier punto de España. Hay efectivamente una prensa generalista que se identifica con las corrientes ideológicas. Hay una prensa también específicamente de partido. Tenemos desde Mundo Obrero hasta Arriba o Falange Española, Semaneros de Principio, El Socialista, ¿no? Es decir, también tenemos una prensa muy política, aunque lo que más caracteriza quizá es esa identificación empresarial. Sí, digamos. la prensa de partido se mantiene. El caso del Socialista, órgano oficial del Partido Socialista, el caso de Mundo Obrero con el Partido Comunista, y hay publicaciones de carácter falangista que surgen a partir del año 33, incluso con más fuerza a partir del año 34. Pero las difusiones, las tiradas incluso de estos periódicos no eran muy elevadas. Lo que caracteriza el periodo, a mi modo de entender, es la fuerte politización de los periódicos de empresa, que nunca hablan de una neutralidad política ni de conceptos como objetividad, que podemos tener hoy más presentes. Entonces, la identificación de un diario con una línea de opinión es muy clara, y lo vemos, pues lo vemos en El Católico, El Debate, lo vemos en el monárquico ABC, y lo vemos en la prensa liberal más izquierdista, como por ejemplo Heraldo de Madrid, que era en ese tiempo el diario que más se leía en España. Vamos, que disimulaban lo justo, si es que disimulaban. No disimulaban nada, y tampoco lo intentaban. tampoco lo intentaban. Era evidente que si alguien iba con un órgano de prensa determinado se estaba identificando a los ojos de todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Lo que pasaba, en cierto modo, con la censura, que a lo que nos vamos a enfocar ahora, ¿no? Que es la censura, en un primer aspecto, en el cinematográfico, ¿no? La censura se ejercía desde un centro en Madrid, por cierto, se quejaban mucho en Barcelona porque era donde se producía estaba la gran producción de películas, y que, bueno, transmitía a los gobiernos civiles la licitud de una película, la censura absoluta completa de una película, o el recorte de determinadas escenas, ¿no? de la película. Quiero decir que esto es una práctica no exclusiva de un régimen determinado, sino que también se hace entonces. No, efectivamente. Es que es muy curioso ver cómo se ha identificado la Segunda República con un régimen de libertades, de libertad de prensa, de libertad cinematográfica. Y si analizamos un poco la realidad, o vamos a una hemeroteca, o conocemos algún estudio científico sobre cómo estaba el cine en esa época, nos damos cuenta de que esto no es real, ¿no? Porque a pesar de que la Constitución en el artículo 34 sí reconoce la libertad de expresión, esta no se ejerce, porque después hay otro tipo de leyes, la Ley de Defensa de la República, la Ley de Orden Público, que imposibilitan el ejercicio de estas libertades. Dos ejemplos muy claros, dos películas conocidas, como por ejemplo Octubre, fue censurada. También fue censurada la conocida cine documental de Buñuel, Las Urdes. En esa época, pues tuvo determinadas escenas de secuestro, y otras películas pues se censuraba sobre todo más actitudes, comportamientos. La censura se ejerce en el cine, en la prensa, y curiosamente, pues a lo largo de los años lo que nos ha llegado es una imagen muy desvirtuada de lo que era la realidad en esos años 30 en España. O sea, aunque hay una proclamación constitucional genérica, como suele suceder en todos estos casos, en cuanto al respeto a la libertad de prensa y la ausencia de censura, en realidad, a través de dos leyes, que era la Ley de Orden Público y la Ley de Defensa de la República, hay una censura que podemos calificar de feroz en algunos aspectos, y nos estamos refiriendo ahora al ámbito de la prensa escrita. Hay una censura verdaderamente feroz. Hay algunos datos como el cierre de 127 publicaciones después del golpe de agosto de 1932. Sí, pero además empieza a ejercer desde muy temprano. En la República se proclama el 14 de abril de 1931, y a las pocas semanas ya tiene lugar el primer gran incidente, que es la quema de conventos de mayo, que supone una primera censura de algunas de determinadas publicaciones. A partir de ahí se aprueba ya la Ley de Defensa de la República, que es de octubre de 1931, que tipifica una serie de actos que son considerados como de agresión a la República. Y en función de esa Ley de Defensa de la República, los gabinetes del primer bienio, los gabinetes republicanos socialistas, presididos
la mayor parte de ellos por Manuel Azaña, lo que van a hacer es censurar las publicaciones que a lo mejor no estaban conformes con los intereses políticos de ese momento. Hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Una suspensión del diario El Debate en enero del año 1932, recién aprobada la Constitución, porque la Constitución se había aprobado en diciembre y sí reconoce la libertad de prensa. Bueno, pues en enero del año 1932, a raíz de todas las campañas en torno al asunto de los jesuitas, se va a censurar El Debate, bueno, no se va a censurar, se va a suspender la publicación del órgano de Ángel Herrera durante más de un mes. Y en ese mes, también de enero de 1932, Mundo Obrero también va a ser censurado. Después, durante el segundo bienio, el llamado bienio derechista o bienio radical cedista, tenemos un punto de inflexión, que es la Revolución de Octubre de 1934. Pues a partir de ahí, lo que vemos es que se suspenden, por ejemplo, El Socialista, va a estar suspendido durante 2 meses y medio. Eso para un periódico obrero que tiene unas connotaciones económicas más limitadas que determinados órganos de prensa, si queremos, más adscritos a la derecha, era una dificultad añadida a las que ya podían tener, ¿no? Pero no solo se suspende esa publicación, sino que el resto de publicaciones van a ser sometidas a censura previa porque hay otra ley, que es la Ley de Orden Público, que establece 3 estados: estado de prevención, estado de alarma y estado de guerra. Y en función del estado que hubiera en determinado momento, y la estabilidad no fue el signo característico de estos años, se podían suspender las garantías constitucionales. Por lo tanto, nos encontramos que la censura previa, porque hay estado de alarma, es la situación habitual en la que nos encontramos ya hasta la campaña electoral de febrero de 1936. Y después de febrero de 1936, con la victoria del Frente Popular, ya nos encontramos en una situación de agitación social tan fuerte, de una violencia tan importante, esos decretos de readmisiones, amnistías políticas que vuelven a establecer no solo de censura de determinadas publicaciones, suspensiones de muchas otras, en algunos casos unidas al propio partido político, por ejemplo, Falange Española. En un minuto escaso que nos queda, la censura a partir de febrero del 36 se intensifica. Hay un propósito político, que es el de que no trasciendan los hechos violentos que suceden por toda España. Realmente, si reconstruyéramos la historia de la Segunda República a partir de la prensa, particularmente en esa época, sería prácticamente imposible de entender nada de lo que sucedió. No, y es muy curioso coger cualquier publicación de esa época y vemos cómo tenemos auténticos y enormes espacios en blanco, donde pone visado por la censura, y la página completamente en blanco, ¿no? ¿Qué hacían entonces los periódicos que eran conscientes de esta situación? Recurren a los diarios de sesiones, porque era la única parte de los periódicos que no se podían censurar. De ahí que las intervenciones parlamentarias de un Calvo Sotelo, de un José María Gil Robles, por ejemplo, sean tan importantes para poder conocer el verdadero estado de tensión que se vivió en España en esos momentos. Muchísimas gracias, doña Cristina. La verdad es que ha arrojado luz sobre un tema particularmente curioso y que yo creo que una gran cantidad de la opinión pública desconoce. Como le digo, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí día tras día, noche tras noche. Hasta mañana, si Dios quiere.